Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy en el curso de aritmética les traigo el tema de magnitudes proporcionales, así que espero que lo disfruten hasta el final. Primero vamos a empezar con la definición de lo que son magnitudes directamente proporcionales. Vamos a ser muy estrictos en esta definición. Dos magnitudes son directamente proporcionales si al multiplicar el valor de una de ellas por un número, ojo, un número racional y positivo, el valor correspondiente de la otra también queda multiplicado por el mismo número racional. Veamos aquí el siguiente ejemplo. Vamos acá a tener un móvil con velocidad constante y vamos a analizar qué sucede con la variación del tiempo y la distancia. En este caso, digamos que el móvil en un tiempo de 3 horas recorre una distancia de 120 kilómetros. La pregunta sería, ¿qué sucede si el tiempo aumenta? Es decir, digamos que el tiempo aumenta en su doble, ¿no? Que de 3 horas pasa a ser 6 horas. La distancia también quedaría multiplicada por 2. Entonces, aquí podemos notar que se cumplen dos cosas muy importantes. A más tiempo, el móvil recorrerá mayor distancia. Y también podemos establecer que si el tiempo se duplica, la distancia también se duplica. En este caso estamos hablando de dos magnitudes directamente proporcionales, que son el tiempo y la distancia. Es muy importante también tener en cuenta esta propiedad. Si tenemos dos magnitudes, digamos A y B, y ambas varían de forma directamente proporcional, los valores de cada una, el valor de A en este caso dividido entre el valor de B, va a ser una constante. Suponiendo que A en este caso es la distancia y B es el tiempo, el orden no va a afectar. Entonces yo puedo decir que el valor de la distancia entre el valor del tiempo siempre va a dar una constante. Veamos, en este caso vamos a comprobarlo. Si yo divido 120 entre 3, estoy obteniendo la constante 40. Y 240 entre 6 también resulta la misma constante, ¿no? Ahora, también es importante estudiar la representación gráfica de dos magnitudes directamente proporcionales. En este caso, la gráfica es un conjunto de puntos que pertenecen a una misma recta. Veamos aquí la variación que ya teníamos establecida en el cuadro anterior. Vamos a proponer los siguientes valores. Para el tiempo le vamos a colocar 3 horas, donde la distancia es 120 kilómetros. En 4 horas la distancia será 160 kilómetros y en 6 horas la distancia será 240 kilómetros. Aquí podemos ver que en estos puntos que se ha remarcado, al dividir la distancia entre el tiempo, nos está resultando siempre la misma constante. Es decir, 240 entre 6 da 40, 160 entre 4 da 40 y 120 entre 3 nos da 40. La primera pregunta que les he traído es una pregunta de teoría y vamos a responderla rápidamente. En este caso nos preguntan, ¿en todos los puntos de la recta se cumple que el cociente de sus coordenadas es una constante? Nos referimos obviamente a la gráfica de dos magnitudes directamente proporcionales. ¿Ustedes qué dicen? En todos los puntos de la recta se cumple que el cociente de sus coordenadas es una constante. Vamos a ver que este enunciado es completamente falso. ¿Por qué? Porque no cumplen todos los puntos. Y basta para decir que es falso que encontremos un punto que no cumple, ¿de acuerdo? Y ese punto justamente es el punto del origen de coordenadas, ¿no? Ahí es el punto 0,0 y al dividir 0 entre 0 estamos hablando de una indeterminación. Por lo tanto, esto se cumple en todos los puntos excepto en el origen. Así que hay que tener cuidado con esa pregunta teórica. Muy bien, ya que hemos estudiado las magnitudes directamente proporcionales, vamos a pasar a las magnitudes inversamente proporcionales. Tenemos aquí la siguiente teoría. Dos magnitudes son inversamente proporcionales si al multiplicar el valor de una de ellas por un número racional positivo, el valor correspondiente de la otra queda dividido por el mismo número racional. Es decir, una se multiplica y la otra se divide. Por lo tanto, una aumenta y la otra disminuye. Ese es el caso de las magnitudes inversamente proporcionales. Vamos a ver un ejemplo, el clásico ejemplo de los obreros y los días. Digamos que tenemos 3 obreros que hacen un trabajo en cierto tiempo, que en este caso son 24 días. Yo puedo decir entonces que a más obreros van a demorar menos días. No tendría sentido decir que a más obreros van a demorar más días, ¿no? Entonces, digamos que ahora los obreros se duplican, ¿no? Los obreros son el doble.
La pregunta es, ¿la cantidad de días también se duplicaría? Por supuesto que no, ¿cierto? En este caso, la cantidad de días se reduciría a su mitad. Por lo tanto, los obreros se han multiplicado por 2, pero la cantidad de tiempo se ha dividido entre 2. Eso es una característica fundamental de las magnitudes inversamente proporcionales. Vamos a ver aquí una propiedad. Al igual que en las magnitudes directamente proporcionales, aquí también se cumple una propiedad. ¿Pero cuál es? La propiedad sería que el valor de la primera magnitud multiplicada por el valor de la otra magnitud siempre va a ser un valor constante. Aquí podemos comprobar, por ejemplo, que si multiplicamos el número de obreros por el número de días, siempre resultará 72. Por ejemplo, 3 por 24 nos da 72 y 6 por 12, 72. No se olviden de esa característica fundamental. Haciendo un repaso, en las directas la división se mantenía constante, pero en las inversas el producto se mantiene constante, ¿ya? Eso nos va a ayudar a resolver los problemas que les he traído más adelante. Veamos acá la representación gráfica. Para dos magnitudes inversamente proporcionales, la gráfica es un conjunto de puntos que pertenecen a la rama de una hipérbola. ¿Qué cosa es una hipérbola? Es una curva que en este caso se va a representar en la gráfica de dos magnitudes inversamente proporcionales, ¿no? A ver, tratando de guiarnos de este cuadro, por aquí, por ejemplo, tenemos 3 obreros que hacen una obra en 24 días, ¿no? Bueno, también tenemos los 6 obreros que hacen una obra en 12 días. Y acá he puesto 4 obreros que van a tener que hacer una obra en 18 días. Ahora les explico por qué. Pero veamos, al unir estos puntos, ¿no? Mediante una curva, esta curva que se forma se va a llamar la rama de una hipérbola equilátera, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿por qué 4 obreros hacen la obra en 18 días? Porque tenemos que mantener la propiedad donde nos dicen que el número de obreros por el número de días es una constante. Yo al multiplicar 6 por 12 nos da 72, 3 por 24 también nos da 72. Quiere decir que el número de obreros, que es 4, se tendría que multiplicar por 18 para que se mantenga la constante 72. Muy bien, vamos con otra pregunta teórica de la cual veo muchos errores hasta en los libros. Veamos. Acá dice, la gráfica de dos magnitudes inversamente proporcionales es una rama de una hipérbola equilátera. ¿Ustedes qué dicen? ¿La gráfica de dos magnitudes inversamente proporcionales es una rama de una hipérbola equilátera? Veamos que la respuesta a esta pregunta es falsa, ¿ya? ¿Por qué? Porque en sí la gráfica no es la rama, sino son puntos que pertenecen a esa rama, ya que para que en sí sea la rama de la hipérbola, estos puntos serían continuos, ¿no? Serían infinitos puntos considerando valores racionales como irracionales, pero en este caso son obreros. Entonces no podemos, por ejemplo, hablar de 4,5 obreros, ¿no? Ni de raíz de 7 obreros, ni de pi obreros. Por lo tanto, aquí son puntos discontinuos que pertenecen a una rama, pero no forman una hipérbola, sino pertenecen a ella. Muy bien, ahora sí estamos preparados para resolver los problemas. En el primer problema les tengo un problema muy clásico, nos dicen, el precio de un diamante es directamente proporcional al cuadrado de su peso. Si entero cuesta 1000 unidades monetarias y este se parte en 2 pedazos cuyos pesos están en relación de 2 a 3, ¿cuál será el nuevo precio de dicho diamante? Veamos, para eso vamos a usar un cuadro comparativo y vamos a suponer que el peso del diamante entero, es 5K, ¿ya? ¿Y por qué 5K? Porque aquí me dicen que se parten 2 pedazos cuyos pesos están en relación de 2 a 3. Entonces, al ser partido, un pedazo va a tener un peso proporcional a 2K y el otro proporcional a 3K. Por lo tanto, al sumar, nos va a dar un peso proporcional a 5K. Es por eso que decidí colocar el valor de 5K. Ahora bien, vamos a colocar el precio del diamante cuando está completo y el peso, pero elevado al cuadrado, ya que la variación es directamente proporcional al cuadrado de su peso. En este caso nos dicen que entero cuesta 1000 unidades. Muy bien, entonces el precio es 1000, pero cuando el diamante es entero. Ahora, cuando el diamante es entero, su peso hemos establecido que es 5K, pero recuerda que el peso tiene que estar al cuadrado, entonces vamos a elevar 5K al cuadrado y nos resulta 25K al cuadrado. Eso es
cuando el diamante está completo, está entero. Ahora, ¿qué sucede cuando el diamante se parte, no? En este caso me preguntan cuál será el nuevo precio. Entonces, cuando el diamante se parte, los pesos son proporcionales a 2K y 3K, pero como tenemos que elevar al cuadrado, entonces el peso al cuadrado de la primera parte sería 4K cuadrado y de la segunda 9K cuadrado, que sumado nos va a dar un total de 13K cuadrado. Y la pregunta es, ¿qué pasará ahora que tiene ese peso, no? ¿Cuál será el nuevo precio? Entonces, aquí lo primero que tenemos que establecer es la relación. Si bien en el problema nos dicen que el precio es directamente proporcional, creo que eso también lo podemos analizar, porque a más peso del diamante, obviamente el precio es más elevado. Entonces, hay una variación de manera directa. Por lo tanto, yo puedo decir que el valor del precio entre el valor del peso al cuadrado nos va a dar una constante. Vamos a dividir entonces estos valores correspondientes y lo que me sale al dividir esta columna nos tiene que salir lo mismo en la otra columna. Por lo tanto, yo digo, ¿no? 1000 entre 25 es igual a X entre 13. Quiero que observen que no he colocado el K cuadrado, ya que al colocarlo, por ser un valor constante, se va a cancelar. Así que es mejor no colocarlo para no dificultar las operaciones. Muy bien. 1000 entre 25 lo vamos a dividir, nos va a dar 40 y X sobre 13, en este caso el 13 va a pasar a multiplicar. Por lo tanto, vamos a obtener que el nuevo precio va a ser 520 unidades monetarias, ¿no? Puede ser dólares, pesos, soles, dependiendo. Muy bien, entonces eso es lo que sucede cuando el el precio varía directamente proporcional al peso elevado al cuadrado, ¿no? Muy bien, vamos con un segundo problema. En el segundo problema nos dice lo siguiente. A es el doble de rápido que B, pero la tercera parte de C. Si B y C hacen una obra en 27 días, ¿en cuántos días harán la obra los tres juntos? Perfecto. Aquí en este problema nos hablan de rapideces, así que vamos a establecer la rapidez de cada uno. Como me dicen que es el doble de rápido que B, lo que puedo hacer es lo siguiente. A B le voy a poner una rapidez proporcional a K. Y como A es el doble, le voy a colocar 2K, ¿no? Pero también me dicen que a la vez A es la tercera parte de C. Entonces, como ya a A le coloqué 2K, para que él sea la tercera parte de C, a C le tengo que colocar su triple, que vendría a ser 6K, ¿no? Ahí podemos notar que A es el doble de rápido que B, pero la tercera parte de C. Muy bien, ahora vamos a completar nuestro cuadro y vamos a comparar dos magnitudes, la rapidez y los días que tardan en hacer el trabajo, ¿no? Muy bien. En este caso, cuando me dicen a mí B y C hacen una hora en 27 días, entender que al sumar las rapideces de B y C, como B tiene una rapidez proporcional a K y C a 6K, entonces al trabajar juntos su rapidez va a ser proporcional a 7, ¿no? A 7K. Y en ese caso dice que demoran 27 días. Perfecto, ahí le colocamos el 27. Pero la pregunta es, ¿en cuántos días? Entonces acá colocamos la incógnita, harán la obra los tres juntos. En este caso, para saber la rapidez de los tres juntos, vamos a sumar y nos va a dar un total de 9K, ¿no? Así va a ser la rapidez proporcional a 9, digamos. Muy bien. En este caso, tenemos que comparar para ver cómo están variando estas magnitudes. Tú puedes darte cuenta que a más rapidez, ellos van a demorarse menos tiempo, ¿no? Entonces, en este caso, la variación es inversamente proporcional. Y recuerda que cuando son inversamente proporcionales, se cumple que el producto es una constante. En este caso, yo puedo decir que el valor de la rapidez por el número de días siempre va a ser una constante, ya que son inversamente proporcionales. Vamos a multiplicar entonces esta rapidez por este número de días y lo vamos a igualar por estos valores correspondientes. Tenemos entonces 7 por 27 igual a 9 por X. Notemos que el K ya no se coloca porque es una constante que se va a eliminar. Muy bien, otra cosa que podemos aprovechar acá es en simplificar el 9 con el 27. Nos va a quedar 7 por 3 y acá ya el 9 está simplificado, solamente nos queda X. Por lo tanto, podemos establecer que X es 21, que se refiere a 21 días en los cuales demorarán hacer la obra los tres juntos, ¿no?
Y tiene mucha lógica ya que solo 2 juntos lo hacían en 27 días. Era obvio que al estar los 3 juntos, la obra iba a realizarse en menos tiempo, en este caso en 21 días. Muy bien, vamos con el tercer problema. Un problema también muy clásico, nos dicen, la magnitud a al cuadrado varía inversamente al cubo de b. Si cuando a es 1, b es 4, calcula el valor de b cuando a es raíz de 8. Bien, vamos a completar entonces nuestro cuadro. Recuerda que cuando te dicen a cuadrado y b cubo, necesitas siempre colocar todos los valores, en este caso de a al cuadrado y de b también al cubo, incluidas las incógnitas. Vamos a ver en este caso, nos dicen cuando a es 1, perfecto, vamos a elevar 1 al cuadrado y obtenemos 1. Luego nos dicen que b es 4 en ese momento, entonces vamos a elevar 4 al cubo y nos va a dar 64. Luego nos piden, calcula el valor de b, esta parte es muy importante. Si te piden el valor de b, también colocas la incógnita al cubo, ¿de acuerdo? Por la variación. Cuando a es raíz de 8, tú sabes que si elevas raíz de 8 al cuadrado, va a resultar 8. Muy bien, en este caso, como la variación es directamente proporcional, inversamente proporcional, yo puedo decir lo siguiente, el valor de a cuadrado por el valor de b cubo siempre me tiene que dar una constante, ¿no? Entonces vamos a multiplicar estos valores y lo vamos a igualar por el producto de estos valores correspondientes. Decimos entonces, 1 por 64, 64 es igual a 8 por x cubo. En este caso el 8 pasa dividiendo, nos va a quedar 8 aún y acá x cubo, y tenemos que buscar un número racional que elevado al cubo nos dé 8. En este caso ese número sería 2, ¿no? Por lo tanto, la respuesta es que el valor de b en ese momento es 2. Muy bien, vamos con un problema más, el penúltimo de este video. Muy bien, en este problema nos dicen, del gráfico se cumple que a es inversamente proporcional a la raíz cúbica de b. Calcula el valor de x más y y nos dan un gráfico, como ustedes pueden observar, es la rama de una hipérbola. En este caso nos dicen que la variación es inversamente proporcional a la raíz cúbica de b. Entonces, para facilitar el procedimiento, lo que vamos a hacer en este caso es colocar todo esto, pero en un cuadro comparativo como ya lo hemos venido haciendo anteriormente. Aquí en la parte superior vamos a colocar los valores de a y en la parte inferior vamos a colocar la raíz cúbica de b. No b, sino la raíz cúbica. ¿Ya? Entonces, al colocar el valor de a, por ejemplo, en este punto, el valor de a es 54, pero en ese punto el valor de b es y. Lo único que tenemos que sacarle es raíz cúbica, por lo tanto le colocamos raíz cúbica de y. Bien, lo mismo vamos a hacer en los demás puntos que nos dan en el problema. En este punto, a le corresponde el valor de 27, pero a b le corresponde el valor de 8. Le extraemos la raíz cúbica de 8 y nos va a salir 2. En este punto, que está en la parte inferior, a A le corresponde el valor de X y a B le corresponde el valor de 27. Raíz cúbica de 27 nos resulta 3. Perfecto. Ahora bien, en este caso, ¿qué es lo que vamos a establecer? Como la variación es inversamente proporcional, entonces el producto del valor de A por el valor de la raíz cúbica de B siempre tiene que darnos una constante. Vamos a multiplicar entonces estos valores en columnas y los vamos a igualar. Pero acá podemos notar que 27 por 2 es 54. Eso nos indica que la constante siempre va a ser 54. Por lo tanto, podemos decir que al multiplicar 54 por la raíz cúbica de y, también nos tiene que salir 54, ¿no? Acá el 54 pasa dividiendo, nos queda raíz cúbica de y igual a 1, y pasa elevando al cubo, ¿no? En este caso elevamos al cubo ambos términos y nos sale que y sigue siendo 1 en ese caso. Muy bien. Ahora, recordar que el producto siempre es constante. Entonces, si ya nos salió 54 acá, podemos decir que en esta columna x por 3 también nos da 54. X por 3 es igual a 54, el 3 pasaría dividiendo, de donde obtenemos que x es igual a 18. Para terminar el problema nos piden calcular el valor de x más y. Vamos a hacer esa suma, 18 más 1, y la respuesta final nos daría 19.
Muy bien, vamos a continuar con el último problema que está súper interesante. Problema número 5. Para pintar un cubo de 2 metros de arista se gasta 60 unidades monetarias. ¿Cuánto se gastará para pintar un cubo de 3 metros de arista? Bien, en este problema vamos a hacer un análisis y nos vamos a dar cuenta que el gasto no depende tanto del valor o la medida de la arista, sino el gasto depende del área que estamos pintando del cubo. Entonces, nosotros podemos decir lo siguiente: el gasto va a depender del área que se está pintando. Es muy importante entonces hacer un cuadro comparativo en el cual las magnitudes a trabajar va a ser el área en metros cuadrados del cubo y el precio en unidades monetarias. Muy bien, en el primer caso tenemos un cubo de 2 metros de arista. Bien, digamos que este sería el cubo. Si la arista mide 2 metros, nosotros podemos decir que esta cara, que viene a ser un cuadrado, tiene un área que es igual al valor de la arista, pero elevada al cuadrado, ¿no? Entonces, el área de esta cara sería 4 metros cuadrados. Pero al pintar el cubo tiene 6 caras, entonces voy a tener que multiplicar este valor por las 6 caras. Por lo tanto, el área va a tener un valor de 6 por 4 en las unidades metros cuadrados, ¿no? Bien, y por esa área es que se gasta 60 unidades monetarias. Entonces, en ese momento el precio es 60. Bien, pero luego nos dicen cuánto se gastará, es decir, queremos saber cuál va a ser el precio para pintar un cubo de 3 metros de arista. Es decir, ahora el cubo ha crecido. Por lo tanto, al ser la arista de 3 metros, su área va a ser de 9 metros cuadrados. Esa área multiplicada por las 6 caras nos va a dar un total de 6 por 9, que vendría a ser el valor del área del segundo cubo. Bien, ahora yo no he multiplicado el 6 ya que el 6 es un valor constante, ya que todo cubo tiene 6 caras, por lo tanto ese 6 se va a simplificar, ¿ya? Otra cosa que podemos notar es lo siguiente: a más área, o sea, mientras más grande sea el cubo, va a tener más áreas en sus caras laterales y, bueno, las bases también, y por lo tanto el gasto va a ser mayor. Entonces, al ser directamente proporcionales, al aumentar una, la otra también aumenta, entonces podemos decir que el valor del área entre el valor del precio siempre resulta una constante. Por lo tanto, aquí vamos a dividir estos valores y lo vamos a igualar a la división de estos dos valores correspondientes. Pero como les dije, el 6 ya se cancela, por lo tanto nos va a quedar 4 entre 60 igual a 9 entre x. Con esta ecuación nosotros podemos establecer una conclusión, que el precio va a depender directamente proporcional al cuadrado de la arista, ¿no? En realidad las 6 caras no va a afectar en nada, ya que es una constante. Por lo tanto, lo único que vamos a hacer es elevar al cuadrado cada arista y vamos a hacer una proporción con respecto al precio. Aquí se cumple por proporciones que el producto de extremos es igual al producto de medios. Es por eso que también acá podemos multiplicar en aspa. Muy bien, entonces acá tenemos 4x igual a 60 por 9. No te recomiendo multiplicar 60 por 9. Te recomiendo simplificar el 60 con el 4 y te va a quedar que x es 9 por 15. De donde ahí vamos a obtener que el precio solicitado es 135, ¿no? Muy bien, entonces con este problema estamos terminando. Que quede claro que multiplicar en aspa solamente se puede aplicar en las magnitudes directamente proporcionales, ya que se cumple esta proporción en la cual el producto de extremos es igual al producto de medios. Bien, espero que te haya gustado este video. Si pasaste por aquí, no olvides de suscribirte y activar la campanita. Nos vemos hasta la siguiente. Me dejas un comentario si deseas que haga más problemas de este tipo. Hasta la próxima.